chicos y chicas, bienvenidos a la clase 8 del curso Redox, donde vamos a resolver un problema de una prueba de acceso a la universidad, concretamente el ejercicio 5 del junio de 2024. El problema es un problema de pila donde utilizamos todo lo que hemos aprendido en el curso Redox. Vamos a ello. Primero vamos a leer el enunciado del ejercicio, donde marcaremos los datos importantes y después resolveremos el apartado A y el apartado B. Vamos a leer el enunciado del problema y nos dice que en el laboratorio disponemos de láminas de plata y cobre, así como dos soluciones acuosas de concentración 1 molar, una de nitrato de plata, bien, de aquí saldrá el catión plata, y otra de nitrato de cobre, de aquí saldrá el catión cobre. También disponemos del material para hacer un puente salino. Vamos a ver qué nos piden en el apartado A. Dice que hagamos un dibujo de la pila que se podrá montar con los electrodos de cobre y plata, indicando todo el material necesario, cuál de los electrodos actúa como ánodo y cuál como cátodo, su polaridad, la dirección de los electrones y que escribas las semireacciones y la reacción global. Pues este apartado A sabemos hacerlo todo, porque lo hemos visto en el curso Redox y sabemos hacerlo todo. Tenemos 1,25 puntos. Vamos a ver qué nos pide el B. Nos dice que, teniendo en cuenta la pila del apartado A, calculemos la fuerza electromotriz, o sea, la F, que fácil, también sabemos hacerlo, y la notación de pila, que también sabemos hacerlo. Y que argumentemos, argumentar es justificar de forma breve, sin ninguna necesidad de hacer cálculos, si la lámina de cobre aumenta o disminuye su masa. O sea, te están preguntando si la lámina de cobre está en el cátodo o en el ánodo. Y de datos nos da el potencial estándar de reducción, dato muy interesante porque de aquí vemos que el catión plata tiene una carga, que también lo podríamos deducir de la sal, pero bueno, así está más claro. Y el potencial normal de reducción del cobre, que así también nos enteramos que el cobre es 2 más, que también lo podemos deducir de la sal, pero bueno, aquí siempre está más claro. Pues venga, vamos paso a paso a solucionar el problema porque lo sabemos hacer todo. Empezamos con el dibujo de la pila. Para ello tenemos que consultar aquí en el enunciado los potenciales estándar de reducción. El de la plata es de 0,80, el del cobre 0,34. ¿Qué dijimos? Que el que tenía el potencial de reducción más alto es el que se reducía y por tanto iba al cátodo. Pues ya sabemos que el electrodo de plata está en el cátodo y con esto ya tenemos toda la pila dibujada. Ponemos el electrodo de plata sumergido en una disolución de plata más 0,1 molar, que nos lo da el enunciado. Dibujamos la semicelda de cátodo y en el otro electrodo, que es el ánodo, tenemos que poner el cobre. Dibujamos el cobre 2 más 0,1 molar, que esto también nos informa el enunciado, y la semicelda del ánodo. El puente salino, ya que el enunciado nos dice que tenemos todo el material necesario para hacer el puente salino, y dibujamos el hilo conductor por donde irá la corriente de electrones. Marcamos que el ánodo es negativo y que el cátodo es positivo. Y la dirección de los electrones pues siempre van del ánodo al cátodo atraídos por la carga positiva. Bueno, pues ya tenemos el dibujo entero de la pila. Y seguimos con el material y decimos que además de las dos láminas de cobre y plata que nos da el problema y las dos disoluciones correspondientes de cobre 2 más y plata más que nos da el problema, pues necesitamos dos vasos de precipitados para que hagan la función de semiceldas, que son estos de aquí. Esto y esto podría ser un vaso de precipitados. Después necesitamos un hilo conductor que conectará los dos electrodos por el circuito externo, que es esto de aquí, el hilo conductor. Y después decimos que necesitamos un puente salino que cerrará el circuito, que es esto de aquí. Pues ya tenemos el material. Y seguimos con el apartado A y nos piden las semireacciones y la reacción global. En el ánodo se produce la oxidación, siempre, acordaros, vocal, vocal. El cobre pasa a cobre 2 más y pierde 2 electrones. ¿Cómo sabemos que pierde 2 electrones? Porque se compensa así con la carga 2 más positiva, ya que tiene que haber la misma carga en reactivos que en productos. En el cátodo pasa la reducción, acordaros, consonante, consonante. Y la reacción es esta, la plata más coge un electrón y pasa a plata metálica. ¿Cómo sabemos que solo coge un electrón? Porque compensa la carga positiva que tiene la plata más, ya que tiene que haber la misma carga en reactivos que en productos. Y ahora pasamos a hacer la reacción global. Y para sumar reacciones, semireacciones, sabemos que tienen que tener el mismo número de electrones. Por tanto, la reacción esta de aquí del cátodo la tendremos que multiplicar por 2. Ahora ya sumamos las dos semireacciones, esta está multiplicada por 2 y tenemos la reacción global, donde nos queda
el cobre sólido, más 2 plata, más 2 plata más, el electrón se va con el electrón y en producto nos queda el cobre 2 más acuoso, más 2 platas sólidas. Acordaros que esto está multiplicado por este 2. Pues ya tenemos la reacción global, así de fácil. Y ya tenemos el apartado A, que es 1,25 puntos. Vamos a por el B, donde nos piden la FEM de la pila. Pues esto lo sabemos hacer. La FEM de la pila ya sabemos que es el potencial normal de reducción del cátodo menos el potencial normal de reducción del ánodo. Los datos no nos da el problema, hacemos la resta y nos queda que la FEM de la pila es 0,46 voltios. Quiere decir que lo hemos hecho bien porque nos sale positivo y es una redox espontánea, que es lo que es una pila. Y seguimos con el apartado B. Y ahora nos pide la notación de pila y la vamos a hacer a partir del esquema de la pila que ya tenemos dibujado en el examen. Sabemos que primero tenemos que poner lo que pasa en el ánodo. Aquí, ¿qué pasa? Que el electrodo de cobre se disuelve a cobre 2+. Pues lo anotamos. Cobre sólido, barrita, su disolución, cobre 2+, acuosa con su concentración que nos da el problema. 2 barritas, que es el puente salino, y ahora ponemos lo que pasa en el cátodo, que es todo está aquí. ¿Qué pasa en el cátodo? Que la plata más se reduce a plata metálica. Pues lo indicamos, plata más, disolución acuosa con la concentración que nos da el problema, barrita y su electrodo sólido. Pues ya tenemos la notación de pila. Y llegamos al final del problema, donde nos preguntaban qué sucedía con la lámina de cobre. ¿Os acordáis? Preguntaban que argumentáramos si la lámina de cobre aumentaba su masa o la disminuía. Argumentar es justificar algo de forma breve sin necesidad de hacer cálculos. Pues bien, tenemos que decir, la lámina de cobre, como está en el ánodo, y en el ánodo siempre se produce la oxidación, podemos volver a recordar la reacción, el cobre sólido se va disolviendo y perdiendo electrones. Por tanto, como el cobre se oxida y se transforma en el catión cobre 2+, pues la cantidad de cobre metálico disminuye. Y ya está justificado. Y en el próximo vídeo vamos a ver las diferencias y similitudes entre la celda electrolítica y la celda galvánica, para no confundirlas en el examen. Pues hasta el próximo vídeo.